Hola a todos queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy no se pierdan el video que tenemos para todos ustedes, ya que va a ser seguramente del interés de muchos de los fanáticos, sobre todo de la marca Philips, de estos mini componentes de esta generación. Tenemos al FWM912 con tecnología MagSound y DBB, y tenemos al FWM779 con tecnología WOX radiador pasivo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿serán tecnologías similares, MagSound, DBB y WOX, pero con nombres diferentes, o serán tecnologías total y completamente diferentes? Eso es lo que el día de hoy vamos a tratar de confirmar o desmentir. Así que no se pierdan el video, véanlo hasta el final y vámonos con la intro. A todos los fanáticos y amantes del mundo del audio en general les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video, no sin antes mencionarles que si son nuevos en el canal, muy cordialmente les invitamos a que se suscriban y que vean el contenido que tenemos para todos ustedes, ¿no? Y en compañía de nuestro querido amigo Mr. Patito, como siempre acompañándonos el día de hoy, vamos a realizar una prueba de audio que seguramente va a ser del interés de muchos de los fanáticos, sobre todo de la marca Philips. Philips, una de las mejores marcas de audio existentes y que ha existido en el planeta. No lo digo yo, lo dicen muchos expertos en tema de audio, audiofilia, radiotécnica, etcétera, ¿no? Que esta es una de las mejores marcas de audio que existe a nivel mundial, en la historia del audio en general. Como les habíamos dicho, el video del día de hoy es para desmentir o confirmar un mito que está circulando por ahí entre los fanáticos de la marca Philips, que me han pedido hacer justamente este video. Tenemos aquí dos sistemas de audio, que es el FWM912 y el FWM779. Ambos sistemas de audio son los más potentes de cada una de sus series, la serie MagSound y la serie WOX. De dos parlantes, porque hay algunos otros modelos que tienen 4 parlantes con un amplificador adicional, ¿no? En este caso, estos dos son los más potentes. Cosas en común que tienen estos sistemas de audio: en la parte de amplificación tenemos 8 transistores P14NF12 que son MOSFET, 4 por cada canal, el mismo tipo de transformador internamente, 5 CDs para la reproducción de discos compactos, volumen máximo 40 puntos, port de gain port en la parte del frente para conexión auxiliar. Y prácticamente en la estética son prácticamente iguales. Donde están las mayores diferencias son en los parlantes y en las funciones, sobre todo de potenciamiento de sonido. En este caso estamos hablando de la tecnología MagSound y el principal actor de este video, que es el DBB, Dynamic Bass Boost, el potenciamiento real de bajos de este sistema, contra el potenciamiento real de bajos de este sistema que tenemos aquí, que es el WOX. Tiene 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En este caso el DBB tiene 3 niveles también, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Cuál es la cuestionante de este video? Tecnología WOX y tecnología MagSound DBB son lo mismo, pero con diferente nombre, o son tecnologías total y completamente distintas y diferentes, ¿no? Eso es lo que vamos a desmentir o confirmar en el video del día de hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de pruebas de audio con los parlantes originales, respectivamente cada modelo, y después vamos a hacer el intercambio de parlantes, los parlantes WOX al MagSound y los parlantes MagSound al cabezal WOX. Vamos a comenzar con el 912 a continuación. El Bluetooth está conectado al gain port, y el gain port, como tiene su propio potenciómetro de volumen, como están viendo ahí, al máximo, de ahí ya no baja más. Los modos de sonido que tiene el gain port son Blast, Speed y Punch. El Punch es el mejor para utilizarlo, ya que aquí no se puede activar el MagSound. Pero la verdad, en estas pruebas que estamos haciendo, es que nos interesa saber si el DBB y el WOX, que son los reales potenciamientos de sonido en bajos, sobre todo de ambos sistemas, son iguales o diferentes. Entonces aquí el MagSound, pues la verdad no interesa mucho de programarlo. Volumen 25 fijos, ahí está, los parlantes debidamente ubicados, y vamos a utilizar, como ya saben, la aplicación que es el sonómetro, que es una de las mejores aplicaciones, tal vez básica, pero una de las mejores que se puede encontrar en la Play Store para lo que es este tipo de pruebas de sonido, ya que puede captar a través del micrófono el sonido del ambiente y cosas así, ¿no? Utilicen sus mejores audífonos, un mini componente para tener una mejor experiencia auditiva, y vámonos con las pruebas de inmediato. El volumen del Bluetooth, por cierto, va a estar fijos ahí donde estamos poniendo, y no lo vamos a tocar hasta finalizar todo el video del día de hoy. What else can we do when we're feeling low?
Continuando con las pruebas, es el turno del 779. Ya el Bluetooth está instalado respectivamente en el GainPort, lo propio, el potenciómetro al máximo, los modos de sonido del GainPort Speed, Punch, y obviamente automáticamente, como ven, el Punch ha subido a nivel 3. Volumen fijos 25 puntos, los baffles ya están instalados respectivamente. Déjenme comunicarles lo siguiente: con este sistema de audio puede que logremos con este tipo de baffles, con estos baffles específicamente, tal vez decibeles mayor a la prueba anterior, ya que estos baffles tienen los tweeters originales de fábrica, mientras que estos lastimosamente tienen unos tweeters cambiados que no son de la marca Philips, son de otra marca, y por ende la sensación sonora en tema de agudos es muy tenue con este sistema. Pero si tuviera los tweeters originales, ambos sonarían exactamente igual en medios y en agudos. Y como les he dicho, tal vez tengamos aquí un poquito mayor de una mayor cantidad de decibeles gracias a los agudos que lanza este sistema y también al amplificador, ¿no? Lo propio, aquí está el generador, el sonómetro. Y vámonos con las pruebas de inmediato con el mismo track musical. El volumen está exactamente igual. En este no hemos modificado absolutamente nada. Bueno, queridos amigos, aquí es donde las cosas se van a poner realmente más interesantes que las pruebas anteriores, ¿no? Hace un momento hicimos las pruebas con los baffles originales, cada uno de estos sistemas. Ahora vamos a hacer el intercambio de parlantes. Vamos a poner los parlantes Vox respectivamente a este cabezal 912 Max Sound con DBB. Y están instalados los mismos. Ambos trabajan a 8 ohms de impedancia, así que está todo acorde. Potenciamientos de sonido, como siempre, ¿no? Volumen 25, lo que es el GainPort conectado al Bluetooth acá, con el potenciómetro al máximo nivel, modos de sonido Punch y el DBB hasta el máximo nivel. Ahí está. Directamente de acá nos vamos a saltar a lo que es la aplicación. Aquí la tenemos, vamos a hacer reset y vámonos con la prueba de inmediato. El volumen del Bluetooth está en el mismo nivel, no lo hemos movido para nada. Vamos con la prueba. What else can we do when we're
Bueno, ahora es el turno del Philips 779 con los parlantes del 912 instalados respectivamente. Ambos trabajan a 8 ohms de impedancia, así que todo va acorde. Los mismos parámetros de sonido. Bluetooth conectado al GainPort potenciador al máximo, efecto de sonido punch. Aquí está el Vox al máximo nivel. Y ahí está. Directamente nos pasamos al sonómetro. Ponemos reset. Y vámonos con la prueba de inmediato con el mismo track musical y el mismo potenciamiento de volumen. Bueno, queridos amigos, ahora sí la cosa también se va a poner más interesante porque ahora sí, de forma neutral, vamos a verificar cuál de los dos cabezales tiene más potencia. Relativamente esta prueba que vamos a hacer ahora es para saber cuál de los dos tiene más potencia con los mismos parámetros y potenciamientos de sonido, tanto en el Bluetooth como en los amplificadores respectivamente, ¿no? Los parámetros de sonido que vamos a utilizar, los de siempre. Volumen 25, ahí está. GainPort, el Bluetooth. Máximo nivel del potenciador de volumen del Bluetooth, modo de sonido punch y el DBB al nivel 3, ¿no? Y en este caso, para las pruebas de ambos sistemas, vamos a hacer la prueba con estas cajas del LG MCD605, que lo tenemos aquí en el canal, X Metal Bass. Estas cajas trabajan a 8 ohms de impedancia, al igual que ambos cabezales, ¿no? Así que vamos a intercambiar después estas bocinas, primeramente con las pruebas con este cabezal y luego con este otro. Y aquí vamos a ver cuál es el equipo más potente en realidad, ¿no? El tema de los bajos para mí me queda claro. Son los parlantes los que tienen aquí la magia. Vámonos de inmediato, sin modificar absolutamente nada, a lo que son los parámetros de información. Aquí está el sonómetro. Y con el mismo track musical, aunque se aburran, pero por eso se hace esta prueba. Vámonos con la misma de inmediato. What else can we do?
Ahora sí, queridos amigos, la última prueba de audio de este video. Los baffles LG MCD605 de 8 ohms de impedancia conectados al cabezal Philips 779 que también trabaja a 8 ohms de impedancia. Bluetooth conectado al GamePort como siempre, potenciador de volumen máximo, al máximo nivel del GamePort. Efecto de sonido punch que eleva automáticamente el aux bajos hasta el nivel 3. Y el volumen como siempre hasta el punto 25. De inmediato nos vamos hasta nuestras herramientas de medición, que aquí están las mismas, reset, y vámonos con las pruebas de inmediato. El volumen del Bluetooth está en el mismo nivel y no se ha movido absolutamente nada. Bueno, queridos amigos, después de haber realizado todo este conglomerado de pruebas que hemos hecho con estos dos cabezales Philips 912 de tecnología MagSound DBB y Philips 779 de tecnología aux, conectados a estos baffles respectivamente cada uno de ellos y a sus baffles originales, vamos a entrar y a responder la cuestionante de este video. La tecnología aux de potenciamiento de bajos y la tecnología MagSound DBB son iguales pero con diferente nombre o son tecnologías totalmente distintas. Esa es la cuestionante que a continuación vamos a responder. Cuando hemos instalado los baffles LG a cada uno de estos sistemas, es donde nos íbamos a dar cuenta realmente de cuál es la potencia que tienen ambos sistemas de audio. Y por ende, el Philips 779, como en otras pruebas que hemos hecho en el Versus que hemos hecho de estos sistemas de audio, y también en las pruebas que hemos hecho con este mismo sistema anteriormente, este sistema de audio tiene casi un 5% más de potencia a comparación del 912, por lo que el ganador en este caso en potencia es este sistema que tenemos aquí, el Philips 779, ya que estas bocinas son total y completamente neutrales a ambos cabezales, así que se van a adaptar perfectamente a las condiciones que estos les brinden a los parlantes, ¿no? Con los parlantes originales, como ustedes saben, este Philips suena en tema de bajos netamente, unos bajos profundos ligeros, semiprofundos potentes y dinámicos muy potentes prácticamente, o sea, cubre muy bien el rango del sonido. Con este cabezal en tema de bajos, con el radiador pasivo que tenemos un sonido en bajos con graves profundos, bien acentuados, semiprofundos potentes y dinámicos escasos, ya que este equipo, al tener los radiadores aux que tenemos ahí, se encarga netamente de acentuar los bajos profundos de una manera muy agradable. Pero al hacer el intercambio de los parlantes, ahí es donde me di cuenta realmente de que estos sistemas de audio tienen la magia guardada de su sonido en sus parlantes, queridos amigos. Sus parlantes. Estos parlantes son los que le dan la magia a estos cabezales Philips. Prácticamente estos cabezales Philips son exactamente lo mismo en tema de preamplificación y programación del sonido. Vale decir que el aux es exactamente lo mismo que el DBB y el MagSound. Aquí les estoy respondiendo la cuestionante de este video.
¿Y por qué les digo eso? Cuando hemos colocado los baffles Wox al cabezal 912, sonaba exactamente como si estuvieran conectados al cabezal original 779. Vale decir, nos daban un sonido entre bajos profundos bien acentuados, semiprofundos potentes y dinámicos un tanto escasos. Lo mismo que suena con este cabezal, exactamente igual. Y al conectar los baffles del 912 Bass Reflex a este cabezal 779 con la tecnología Wox que decimos, daba un sonido exactamente igual a este que tenemos por aquí. Bajos dinámicos, muy potentes, semiprofundos potentes y profundos muy ligeros, casi innotorios. Por lo que les digo que la magia de estos equipos yace en el juego de parlantes que traen de fábrica. Radiador pasivo y sistema Bass Reflex. La entonación, el litraje de las mismas es el adecuado y estas cajas son las que hacen la magia con estos cabezales, la verdad. Pero al conectar estos baffles LG a estos cabezales sonaban exactamente igual los dos, solamente que este más potente que este otro sistema. Por lo que les digo, con esto ya cierro esta prueba. Los baffles son la magia de estos sistemas de audio de la marca Philips. Bueno, queridos amigos, espero que este video haya sido, la verdad, nos hemos extendido tal vez un poquito, les pido disculpas, pero espero que hayamos aclarado las dudas de todos ustedes amantes y fanáticos de la marca Philips con respecto a esta cuestionante, si el Wox y el DBB Max Sound son lo mismo o son diferentes tecnologías. Y aquí yo les respondo de manera muy personal, en base a las pruebas que hice el día de hoy, que sí son lo mismo estos dos cabezales, solo que tienen nombres distintos nada más en su tecnología. Wox y Max Sound DBB, pero son exactamente iguales. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por ver el video hasta el final. No olviden suscribirse a Juan Pérez y Audio, seguiremos trayéndoles más material de este tipo. No olviden darle like justamente al video, dejarnos sus sugerencias, opiniones en la caja de comentarios, dejarnos también sus puntos de vista con respecto al análisis que hemos hecho y a las pruebas que hemos hecho. Y nos despedimos hasta una próxima oportunidad con todos ustedes. Abrazotes inmensos, éxitos para todos y muchas bendiciones.